Soy la doctora Ivette Torres Aguilar, médico cirujano naval. Dentro de los estudios que tengo, pues tengo una maestría en Reiki, por eso es la que hago mención aquí por el tema del día de hoy, que es el impacto de las emociones en la salud física. Es un tema muy importante y más ahorita desde que empezamos esta temporada. Hay veces que no le damos credibilidad a que las emociones, los sentimientos, todo lo que traemos a nivel mental, psicológico o espiritual tenga que ver para que nos desencadene una enfermedad. Entonces realmente vamos a hacerlo un tema práctico para que se lleve lo más importante y de esa forma lo comiencen a aplicar tanto en ustedes como igual hacer la recomendación a sus clientes, a su familia, a todas las personas que quieran, que diríamos, por ejemplo, en medicina china, que es bajarle el calor. Bajar el calor es bajarle al estrés, a la angustia, a los corajes, a los nervios, ¿sale? Entonces vamos a iniciar y lo más importante aquí es, ahí está, saber qué es una emoción. O sea, primero para hablar de un tema yo creo que siempre es primordial los significados. ¿Qué es una emoción? Para mí, ¿qué es una emoción? Yo encontré esta definición, que es un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permite adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. ¿Qué quiere decir? Que es algo que yo voy a sentir cuando alguien, por así decirlo, me ataca de alguna forma, de alguna manera, o me hace sentir con su comentario incómodo, ¿no? Para que más o menos se traduzca la definición. Deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Si bien sabemos, cuando percibimos una emoción tendemos a reaccionar, ¿sale? La consecuencia de esa emoción viene siendo un sentimiento, ¿sale? Son diferentes cosas. A veces pensamos que significan lo mismo, que estamos hablando de lo mismo, y no. La emoción es esa reacción que yo voy a sentir cuando alguien me dice algo, me ataca con algo. Es algo que aquí, una reacción bioquímica, orgánica que que se va a llevar a cabo en mi organismo. Y el sentimiento viene después. La reacción es muy rápida, se presenta de forma rápida, y el sentimiento incluso puede durarme más tiempo. Se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Es lo que les decía. La emoción puede que yo la sienta al momento y sea así como que explosiva dentro de mí, porque es cuando reaccionamos a veces sin conciencia, y no nos fijamos en lo que decimos. Ahorita vamos a hablar cuáles son las emociones. Son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo psicológico, o conductual. ¿Sí han visto la película de Intensamente? Para quien no la ha visto, se las recomiendo. Ahí hablamos de las emociones, se hablan, estaba viendo que había un comentario que hubieran sido muchísimas más emociones si la película hubiera estado mejor. Pero bueno, yo creo que se enfocaron en las más comunes: alegría, tristeza, desagrado, miedo y furia, ¿no? Entonces, todas estas, aquí puse, imágenes de niños, pero también las podemos traducir a imágenes de adultos. Cuando estamos felices, cuando estamos contentos, creo que se nos nota, irradiamos felicidad, está la sonrisa, tenemos alegría. Pero ¿qué tal cuando nos enojamos, ¿no? Nos enteramos de algo que no nos pareció o no nos gustó, aunque no nos lo hayan dicho a nosotros directamente, nos molestó. Y eso está mal, eso no está sano, ¿sale? Porque aunque me enteré, condenado este chismógrafo, ¿no? Teléfono descompuesto, que la señora Blanquita habló mal de mí, y yo ya hice el coraje de mi vida, me puse roja, me dio de todo, y a mí ni siquiera me lo dijo. ¿A cuántos no le han pasado de aquí esa situación? ¿Sale? Entonces esa es una emoción. Si yo me entero que falleció un familiar, ahorita me va a dar tristeza, voy a sentir dolor, esa es una emoción, ¿sale? Si entonces a mí me dicen, no sé, híjoles, las cuentas del banco, si no paga vamos a embargar su casa, ya me entra un miedo. Y si me embargan, y si me quitan algo que me ha costado tanto trabajo, y si ahorita, una emoción que está muy presente, no nada más en muchas personas, en muchas familias, en comunidades enteras, ¿cuál es? El miedo. El miedo, ¿sale? El miedo es una emoción que no hemos aprendido a vivir con él, y hoy se van a llevar un ejercicio para que aprendan a vivir con el miedo y sobrellevarlo, ¿sale?
Y bueno, desagrado. A veces ni probamos las cosas todavía, ni siquiera sabemos si no nos va a gustar y ya estamos desagradables, ¿no? Ay, no, es que yo no quería eso. Es que, ¿a poco sí? No, es que, y con desagrado todo el día y así podemos amanecer y irnos a dormir. Con desagrado, esa es otra emoción, ¿sale? Entonces, todo esto se va a manifestar ¿en dónde? En mi cara, ¿no? Por eso luego cuando le preguntamos a una persona, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás, señora Hilda? Bien. No, pues ir a hacerlo a su cara, ¿no? Porque pues nos está reflejando otra cosa. Entonces, la emoción es muy difícil de que no la veamos, porque a simple vista, o sea, lo podemos notar en una persona. Es algo que a mí me ha ayudado bastante en la consulta a detectar cuando un paciente llega contento, cuando un paciente llega con desagrado, cuando un paciente llega triste, cuando un paciente llega con miedo, cuando un paciente llega, ¿qué? De la que me quieran decir, ¿no? Depresivo, con ansiedad. Son muchas las emociones, muchas. Aquí por mencionar algunas, pero yo creo que una imagen, un gesto, dice más que 1000 palabras. No necesito aventarme una charla de 1 hora, una plática con una persona para saber que en ese momento va con miedo, tristeza, depresión, ansiedad, angustia, dolor. Todas las que me digan y manden, más ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una emoción o yo siento esa emoción? Va a haber cambios bioquímicos en mi organismo. Hay ocasiones que dicen, es que yo no sé por qué está deprimido o por qué se molestó y siente molestias del estómago. ¿Qué tiene que ver? O por qué trae dolor de cabeza, ¿no? O por qué le empieza a punzar aquí, o por qué le empieza a doler la pierna. Todos esos cambios que a mí me genera una emoción orgánicamente, esos cambios bioquímicos dentro de mi organismo, hacen que se liberen sustancias y el principalmente afectado ahorita es nuestro sistema nervioso, ¿sale? Porque ahí es donde recaen todas esas señales. Si me desajustan esas emociones, mis neurotransmisores, que son las sustancias que se encargan que esas señales entre célula y célula, neurona y neurona, sinapsis, se lleven a cabo para que me mande una señal de ríete, enójate, muévete, ten ganas de hacer las cosas, camina, párate, quédate dormido. ¿Quién se encarga de todo eso? De todas nuestras actividades, todos nuestros movimientos y de todas nuestras sensaciones, nuestro sistema nervioso, ¿sale? Si yo bajo esos neurotransmisores y estoy cargada emocionalmente de puras cosas malas, de puras emociones negativas, ¿qué voy a obtener? No, ahorita no me paro. Déjenme otras 2, 3 horas, no tengo ganas, me duele la cabeza. No tengo hambre. Y luego existe eso de desayunar, peor tantito. No, y empezamos a mentar, con perdón de la palabra, madres, no quiero, ¿quién te dijo? Y luego, no, el trabajo, no, ya para qué, no. Pero no, pues no te dije, pero ayer me corrieron, ya para qué. Entonces, ¿cómo cae el paciente en una ansiedad, en una depresión, en una angustia? Eso nos genera un ambiente muy severo y tenso en las familias ahorita. ¿Y entonces a qué me va a llevar? A que empiece a que, aparte de enfermarse, algo de lo principal también es el sueño, dejar de dormir, ¿sale? Si yo no tengo un sueño reparador, no rindo al otro día. Y se dicen que las células me están regenerando y reparando a partir desde las 11 de la noche hasta que amanece, pero su hora fuerte es de 2 a 3 de la mañana, ¿sale? Y si yo a esa hora estoy así, con el ojo pelón, mis células no van a reparar, no van a regenerar, no voy a tener ese sueño reparador, entonces al otro día voy a estar así. Y más, si ya estaba yo alegando, pues peor, pobre familia, ¿no? Porque los hijos la llevan, la pareja la lleva, todo el mundo la lleva, ¿sí? ¿Qué me va a empezar a generar eso? Que haya un desajuste, un desbalance en todos mis neurotransmisores, todas mis reacciones que se deben de dar aquí en mi organismo, y mi sistema nervioso es el que la empieza a llevar. Entonces siento que me brinca aquí. Ay, creo que ya se me está yendo chueca la boca, ¿sale? Es que traigo un dolorzazo acá, creo que es la ciática. Y ya empiezan a caminar así, ¿no? Entonces, híjoles, es que creo que ya me va a dar el Parkinson. ¿Y qué crees? Que como lo estás mentalizando y lo estás atrayendo, ¿no? Porque acuérdense que somos energía y este universo se rige por la ley de atracción. Pues sí, resulta que sí, efectivamente, ¿qué crees?
ya te dio el Parkinson, ¿no? Y luego sí, creo que la cara se te está yendo chueca, ¿no? Y eso nos pone más de malas todavía, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta de cómo funcionan las emociones? Ajá. ¿Qué pasa si me entero de una buena noticia? Dices, bueno, estoy contento, estoy alegre, estoy feliz, ¿no? Mi sueño es diferente, mis actitudes con la gente son distintas, ¿verdad? Entonces puedo trabajar de una forma más armónica, sentirme en paz conmigo mismo. Vamos con el opuesto. ¿Sí? ¿Costará mucho trabajo hacer eso? No. ¿No? Entonces, ¿por qué no lo llevamos a cabo muchas veces? Porque ahorita podemos decir, no cuesta trabajo, no. Pues llegamos a la casa y si le dicen algo que no le pareció, luego, ¡ah! Ardió Troya, ¿no? Entonces hay que aprender a controlar esas emociones. Entonces, aquí lo importante es que sepan qué es una emoción, ya sabemos qué es una emoción, qué diferencia hay con un sentimiento, ¿sale? ¿Cuáles son las emociones o parte de ellas? ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cómo pueden intervenir el que yo sienta eso a afectar todos mis sistemas? Porque aquí estamos viendo el sistema nervioso, pero estamos de acuerdo que el sistema nervioso llega a cada célula, a cada parte de todos mis tejidos, mis órganos y mis demás sistemas. Entonces, para nosotros el segundo cerebro es el intestino. Si yo no tengo trabajando, y llegan miles de terminaciones también nerviosas a mi intestino. Si yo no tengo un sistema digestivo desintoxicado, trabajando bien, esas señales que van a salir de ahí, pues van a estar todas mal. Y entonces mi cerebro va a decir, creo que no estamos en la misma frecuencia. No nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Sabes qué? Te estriñes. ¿Sabes qué? Te va a dar diarrea. ¿Sí me explico? Ajá. ¿Y qué pasa con el corazón? Lo mismo. Si el corazón hice un coraje que me liberó la histamina, que es lo que hace que nos pongamos rojos, rojos, rojos y sentir que vamos a explotar y el corazón no empieza pum, 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 porque todas las sustancias que se liberan cuando yo hago un coraje, cuando recibo una mala noticia, cuando tengo miedo, cuando estoy estresado, eso es lo que provocan. ¿Y qué pasa? Dice mi sistema nervioso, le llega la señal al cerebro y dice, ah, sí, te infartas. Así trabajamos. Entonces, ¿cómo no es que va a tener relación una emoción que forma parte de mi vida y las tengo que convivir con ellas diario en mi salud? ¿Sale? Toda enfermedad tiene una raíz emocional. Esta es una frase que ya muchos que han tomado consulta conmigo o me han recomendado a alguien, se los digo siempre que veo un paciente. Desde un dolor de cabeza, si van con diarrea, si van con la enfermedad que ustedes me digan y manden, yo les digo, a ver, toda enfermedad trae una raíz emocional. Vamos a platicar un poquito, ¿sale? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Cómo se ha sentido? ¿Ocurrió algo? Si tiene confianza, pues todo eso hay que sacarlo, ¿eh? Y hay que liberarlo. Porque si yo me lo quedo, me lo guardo y no lo externo, es peor. Porque me voy a enfermar más cada día, más cada día. Entonces, el ir a una terapia psicológica no es malo. Si tengo que ir con un psicoanalista no es malo. A veces traemos muchas cosas que no se las podemos decir a la pareja, a los hijos, a los papás, a un amigo, a la vecina, no. Y hay que sacarlo, porque eso me enferma. Si yo todas esas emociones, la emoción es algo que yo debo sentir, debo experimentar y debo vivir porque somos seres humanos, ¿sale? Y tenemos esa capacidad, ¿sí? Lo que no debo hacer es apegarme y engancharme de ellas. Eso es lo que no debo hacer. Soy ser humano, debo sentir el sufrimiento, debo sentir el dolor, debo sentir la tristeza. Pero lo que no debo hacer es engancharme de la emoción y estarla cargando conmigo. Un día, 2, 3, 15, toda la vida. ¿Sale? Eso es lo que ya no es sano. Entonces sí la siento, sí me dolió, respiro profundo, pero lo más pronto posible trato de decirle, ahí te ves. ¿Sale? Entonces, toda la enfermedad que me digan, el cáncer, la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, las adicciones, la gente adicta, ¿sí? Es lo mismo, si tengo un vacío aquí, ¿con qué lo voy a llenar? Con algo que me haga sentir bien. Pero emocionalmente debo de traer muchas cosas y muchas emociones que no he sabido manejar. Ajá. La insuficiencia renal y no se diga más de la obesidad. Ajá.
que ahorita actualmente ya es una enfermedad de tipo inflamatorio, la obesidad, y esa, si nos enfocamos a ella, pues son todavía mucho más emociones las que tienen que ver en ella, ¿no? Mucho más. Entonces, sí tenemos que hacer un poquito, en el caso de mi consulta, rascarle un poquito con el paciente a ver qué tanto trae ahí que no ha podido soltar y de qué forma los podemos ayudar para irse desapegando de esas emociones negativas y más bien se vayan llenando de las positivas, de las que queremos realmente, que estén fluyendo y que estén presentes en la vida de una persona, ¿sale? La alegría, la felicidad, el optimismo, muchas. Entonces, estamos de acuerdo aquí que sí, efectivamente, toda enfermedad trae una emoción ahí. Hay que aprender a tener control sobre mis emociones. Yo les decía en alguna ocasión a un paciente joven, es que cuando me siento deprimido o me entra la ansiedad, pues por eso fumo. Le digo, ¿ah, sí? ¿Y por qué no te sales a correr? Dices que fumas porque te hace sentir bien, ¿no? Te olvidas un ratito y tú sabías que el ejercicio te ayuda a hacer eso también. Pero ¿qué es más cómodo? Sacar un cigarro y seguir ahí encapsulado y bloqueado con mi emoción, a salir un poquito a correr y a dejar que se me despeje un poquito la mente, ¿no? Entonces, aquí la cuestión y el poder está en nosotros mismos también, que es lo que queremos hacer por nuestra salud y por sentirnos mejor. Nadie va a llegar a quitarnos el problema. Tienes tantas emociones, se van, bueno, ni el mismo psicoterapeuta lo va a hacer, ¿sale? Nada más está en nosotros agarrar y ir haciendo cambio de hábitos y ganándole a la mente para que entonces nuestra parte consciente nos pueda ayudar a salir de todos esos estados depresivos o enfermedades. Hay que acudir al médico. Aunque traiga la emoción que traiga, siempre me va a causar algo. Hasta un dolor de cabeza leve que esté sintiendo algunos días es porque algo pasó, o porque no he dormido bien, o porque sí perdí el trabajo, o cualquier situación me va a provocar un dolor de cabeza. Hay que comer sano, ¿sale? Le decía igual a una pacientita hace poco que decía, es que esto del COVID da miedo y pues igual y todos nos vamos a morir y hay gente que está muriendo así, ¿y qué hay que hacer para no morirse? ¿Seguir haciendo lo mismo que voy haciendo? ¿O agarro y empiezo a hacer cambios en mi estilo de vida? COVID no es sinónimo de muerte, ¿sale? Como cualquier enfermedad, si yo me descuido, no me trato, no cambio hábitos, perdón, pero pues el médico no es Dios, ¿verdad? Ni la familia que estamos, es que ya no comas eso, es que ponte cubrebocas, es que haz esto, es que es la persona, yo qué quiero. Si ya sé que soy diabético y no debo comer ciertas cosas y que soy una población vulnerable al COVID, pues entonces como más sano. Si sé que ahorita mi factor peso no me va a ayudar para alejarme de ser esa población vulnerable, pues lo empiezo a aplicar y empiezo a perder peso. Entonces, está en uno, ¿sale? Uno tiene que cuidarse, uno tiene que ir cambiando estos hábitos. El ejercicio, si ven aquí el adulto mayor, hay muchos videos que circulan por internet en donde tenemos gente de 80, 90 años yendo al gym. Sí. Y haciendo mucho mejor los ejercicios que alguien de 25, 30 años, ¿sale? Entonces, la pobreza está en la mente, las limitaciones están en la mente. Uno envejece porque así se lo cree, ¿sale? Entonces, no, o sea, ¿por qué? ¿Quién dice? O sea, se han visto de verdad mucho adulto mayor que hace muchísimo más cosas ahorita que un chavo. Sí. Sí, muchísimos. Entonces, no, las limitaciones las tenemos acá. Puedo salirme a caminar ahorita con mis medidas que son, claro, pero no debo frenar mi vida y no debo de frenar de hacer mis cosas. Porque vida es una, única, una sola, y es hermosa como para vivir con miedo. Y el miedo es una de las emociones que ahorita mucha gente le está paralizando. Entonces debo de aprender a entender ese miedo que yo estoy sintiendo. Y hoy veía por la mañana un coach de desarrollo personal que decía, si hay una cosa que a mí me da miedo, primero, ¿qué voy a hacer para combatir ese miedo? Identificar cuáles son mis miedos. Ver, ahorita, por ejemplo, mucha gente que le está dando miedo el COVID. ¿Por qué te enfrascas ahí? Entonces, ¿qué tienes que hacer para darle la vuelta a ese miedo que tú sientes?
Pues que te dé más miedo morirte, ¿no? Y si te da más miedo morirte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me cuido, ¿no? Entonces empiezo a hacer todos estos cambios. Entonces el miedo no debe ser nuestro enemigo. Ese es el ejercicio que les quería yo mostrar, y es el ejemplo que ponían. Haga de cuenta que aquí, bueno, está el miedo, estamos aquí agarrando de la mano, ¿no? Ya lo identifiqué, o el miedo, y si yo digo, no, ¿sabes qué? Si el primer paso que yo intento hacer es ignorarlo, te voy a ignorar, y yo trato de avanzar, me va a jalar, ¿sí? Lo estoy ignorando, no lo estoy ni dejando ni deshaciéndome de él, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, él está aquí conmigo así, y yo voy a querer avanzar, y él me está jalando. Lo estoy ignorando, pero no me va a dejar avanzar. El 2, me voy a pelear con él. No me vas a ganar, yo voy a avanzar, y él me va a jalar. No me vas a ganar, y así vamos a estar. Nada más estoy luchando y peleando con mi miedo, y sigo trayéndolo, ¿sale? Y si en la tercera yo le digo, bueno, miedo, ya te identifiqué, ya, nos conocimos, vamos a llevárnosla tranquila, vamos a avanzar, caminamos. ¿Cuál es la diferencia? Aprender a vivir con el miedo. Aprender a vivir con el miedo, ¿sale? ¿Qué más? Hacer alianza con el miedo. Hacer alianza con el miedo. Entonces, las emociones también, si yo las veo como mis amigas o como mis enemigas. ¿Qué hemos dicho a veces? Hay una frase que dice, a ver, haz a tus enemigos tus amigos si me vas a demostrar que has tenido un crecimiento mental y espiritual, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué estarme peleando con la gente? O sea, ¿por qué estarme con la gente batallando? ¿Por qué? O sea, hasta con mis enemigos, si yo los hago mis amigos de una forma inteligente, mi vida va a ser más tranquila, ¿no? ¿A qué si me sigo peleando con la vecina, no? Me sigo fijando y me sigo... Es que siempre, y sale, siempre me echa la basura, y siempre me dice... Es un no acabar. Lo mismo pasa con mis emociones. ¿Por qué no hago al miedo mi amigo? Y si lo hago mi amigo, caminamos juntos y hasta nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Entonces, si vemos las cosas desde ese punto de vista, no podremos avanzar más rápido. Y si le digo, hay miedo, como ya somos cuates, y pues sí te tengo miedo, pero como te tengo más miedo, entonces voy a hacer esto que me da más miedo. Y entonces eso despierta mi mente, me abre a la conciencia. Dice, si te está dando miedo el COVID ahorita es mi miedo, ¿no? Ejemplo, para mucha gente. A ver, aquí está el COVID, tú ya somos amigos, sí me das miedo, pero ¿qué crees? COVID, que me da más miedo que me causes la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como sano, invierto en mi salud, vamos hacia adelante, voy contigo, pero te voy llevando a la delantera, ¿sí me explico? Con los pensamientos. Entonces, puedo hacer una emoción mejor mi aliada para que me ayude a salir adelante, o yo decido si agarro una emoción, y los dos ejemplos que les ponía antes, la ignoro, pero voy a seguir en la misma, porque ahí está. O me estoy peleando toda la vida con esa emoción. O mejor, nos hacemos cuates y mis decisiones son diferentes. ¿Sale? Ejercicio tip. Entonces, ir con mi amigo también, que es el psicoterapeuta o la psicoterapeuta, o con una terapia de Reiki o al yoga, donde ustedes quieran, es diferente. Vamos a hacer aquí la diferencia, que un psicólogo es el estudio de la mente, y un crecimiento espiritual me lo van a dar otro tipo de terapias o de escuelas como son estas. El Reiki, la medicina china, el yoga, ¿sale? Es muy distinto tener un crecimiento mental y un crecimiento espiritual. Y para yo poder estar sano al 100%, necesito físicamente estar bien. ¿Y cómo lo voy a hacer? Cambiando mis hábitos, mi estilo de vida. Mentalmente, pues yo ocupo ir con el psicólogo para que me oriente cómo le voy dando un manejo a mi mente de diferente forma. Y espiritualmente, pues entonces tengo que ir a otro tipo de terapia, porque son distintas cosas, ¿sí? Y ya cuando tenemos un crecimiento espiritual, no, hombre, pues no les quiero decir, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en la vida terrenal existe lo bueno y existe lo malo, ahorita aquí que estamos, ¿no? Si tengo dinero es bueno porque me va a alcanzar para hacer cosas. Si fui infiel es malo porque le puse el cuerno a mi mujer, o al revés, ¿sale? Pero cuando las personas tienen un crecimiento espiritual y ya están como que en otra frecuencia, ya no existe lo bueno y lo malo.
ay, que Blanquita hizo esto, sí, Blanquita, no has aprendido, pero bueno, te vamos a tener paciencia para que aprendas, ¿no? Que Lili hizo esto, ay, esa Lili, pero bueno, va a aprender, va a aprender. Venimos a aprender de maneras distintas y diferentes. Yo no voy a querer que la señora Hilda piense como yo o haga las cosas como yo. Y esto lo tenemos que aplicar desde nosotros mismos. Y aquí hay un concepto importante que también quiero que se lleven, porque el amor es lo que nos va a hacer que hagamos todos esos cambios, pero el amor verdadero. Y el amor verdadero empieza por uno mismo. Yo me debo de querer, ¿sale? Yo me debo de cuidar, yo debo de estar bien conmigo mismo. Todas esas cajitas, esa cajita que yo traigo aquí dentro de mí, que la debo de llenar de emociones positivas, respeto, felicidad, admiración, amor, ternura, compasión, todo aquí debe estar lleno. Si yo la abro y está vacía, pues entonces no estaría congruente con lo que les estoy diciendo, ¿no? Porque si ni yo lo tengo para mí, ¿cómo lo voy a poder ofrecer a alguien más? Entonces debo trabajar en mantenerla llena yo. Y para eso es todo esto es un estudio, ¿eh? No se nace sabiendo todo esto, es un estudio de muchas cosas, de leer. Ya leyeron los 4 acuerdos, me imagino, el señor Miguel Ruiz. Hay otro señor que es Eckhart Tolle, que también el poder de la hora, que es otro también que está muy desarrollado espiritualmente. O sea, hay demasiada gente que nos puede llevar desde la mano, porque hay libros muy básicos hasta libros más complicados como Eckhart Tolle, pero que ahí van llevándote, ¿sale? Entonces, todo eso es lectura, pero no más es lectura y ahí ya me lo aventé, ya lo estudié, ya lo vi, ahora practícalo, porque si no lo practicamos, pues estamos en las mismas, ¿no? Entonces, y eso me va a dar un paso grandote para que yo aprenda a controlar mis emociones, para que todos mis pensamientos sean positivos. Yo les digo, algo que manejamos en el Reiki es nosotros tenemos prohibido decretar un tal vez, probablemente, igual, ¿no? A lo mejor, no, todo es sí, se puede, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Hoy va a estar, no hombre, fenomenal el día, aunque esté feo y lloviendo y como sea, hoy va a ser un buen día. Pero si nos paramos y, no, ya lloviendo, ahorita para que llegue al trabajo, ¿qué crees, compadre? Ya no llegaste al trabajo, porque ya lo decretaste, ¿sí? Entonces, puro pensamiento positivo, puro control de emociones. Tengo que hacer todos estos cambios. No es fácil, porque se dice que un 5% es mi conciencia y un 95% es mi parte inconsciente, y mi inconsciente es el que tengo que empezar a reprogramar hoy. ¿Y cómo lo voy a reprogramar? Haciendo esos cambios, porque mi inconsciente me gana. Yo puedo empezar, sí, control de peso, ¿cómo va? Hoy empiezo, ¿no? Hay mucha gente que ahorita le está dejando para enero, que dice, hoy empiezo, hoy va, hoy es el día, ¿no? Y de repente, hoy, con toda la actitud, ya la botella con agua, y sí me da chance de ir a correr, y de repente entra la llamada, oye, ¿qué onda? Pues vamos al cine, ¿no? Híjoles, hoy. Vamos, el lunes empiezo. Ya, bailo, porque esa es la programación de nuestro inconsciente, ¿sale? Regresamos del cine, híjole, no, pues nada más fue el cine, pecadito normal, ya, mañana. Y viene la noche y llega la abuelita con los tamales. Mijito, mírate. Ay, pues uno, al cabo empiezo mañana, pues va. Ya bailó, así estamos programados, ¿me explico? Así estamos programados. Y ganarle a esa programación es difícil. Y no nada más entra esto, entra la parte de negocios que les platicaba Lili. Igual hay mucha gente que está programada al chip tradicional. Es la verdad. Nosotros tenemos que hacer una reprogramación, cuesta trabajo para cambiarnos el chip, porque así hemos estado educados toda nuestra vida, desde nuestros padres, desde que nacimos en este país, y todo es, estudia para que tengas un trabajo, medio ganes, medio comas, medio tengas vacaciones, es empleado. Y aunque tengas a veces hasta tu negocio, sigues viviendo para tu negocio esclavizado, ¿no? Es una reprogramación. Es un cambio de chip, no cualquiera lo puede hacer, por eso dicen que este tipo de negocios no es para cualquier gente, ¿no? Es cuando la gente va abriendo un poquito más la conciencia y va viendo cosas más allá de decir, ¿por qué no? ¿Perder qué?
El miedo. Si voy con el miedo, que es mi cuate, es que no, si te sales del trabajo, oye, y luego, ¿y el aguinaldo? Porque sí, ¿no? ¿Y lo que te dan de utilidades qué? ¿Y los vales de despensa? Tienes razón, no sé. Y tu Y seguro dices, social. y tú quieres salirte de ahí, no, te voy a ignorar y te jala. Sí. Pero ¿qué pasa de que? Vente miedo, y eso que pues tienes razón, pero pues vamos por más, ¿no? O quién dice que no, y sí se puede. Entonces, ahí es donde uno tiene que cambiar esa mentalidad, esa reprogramación, ¿sale? Entonces, aprender a tener control sobre mis emociones. Ya hablamos de todo lo que tenemos que hacer. Si quieres transformar tu salud, la trifecta, aquí vamos a hacer un comercial rapidísimo, ya todos ustedes conocen nuestros suplementos, para qué funcionan y demás, ¿sale? Aquí, pues bueno, Genomex es un regenerador celular. Claro, me ayudaría a controlar todo esto de lo que ya platicamos. Sí. Si estamos diciendo que hay que cambiar la alimentación y hay veces que uno no se invierte ni en echarse una botella con agua, entonces ¿ustedes creen que meter un suplemento sería malo? Si utilizar Link, que es el que me va a desintoxicar ese segundo cerebro del que estamos platicando, sea malo, u Optimen, que es un desinflamatorio a nivel celular y de repente, ay, bueno, que me calme, que traigo las varices, o que a nivel de huesos, o que a nivel de acá, estaría malo meter Optimen si me va a ayudar a desinflamar, y más el mecanismo de acción que tienen y la tecnología con el que están hechos. Una suplementación yo creo que no le va mal a nadie, así como a nadie le va mal una desparasitada, ¿sale? Pues una suplementación menos. Entonces, son suplementos que podemos manejar bastante bien, que los podemos recomendar y decir, ¿no has dormido bien? ¿Andas irritable? ¿Andas deprimido? Puedes consumirlos. Son de Genomex, es natural, la forma de actuar es esta, te va a ayudar a reparar esa célula, regenerar esa célula. Link es maravilloso para que desintoxique tu sistema digestivo. Tan solo el simple hecho de estar estreñido a veces nos pones de malas. Entonces, si yo voy a ayudarle a alguien a que ese sistema digestivo comience a trabajar bien, haga bien del baño, y con eso empezamos a cargar un poquito de energía para que puedan rendir y acabar su día bien, pues claro que los podemos recomendar, ¿sale? Entonces, ¿sí tendrán que ver o podrán ser cuates de las emociones, los suplementos? Sí. Claro que sí, ¿no? Entonces aquí está, porque hablamos de la trifecta, porque los tres los podemos ocupar. Hay un suplemento para cada tipo de paciente, ¿sale? Y los podemos manejar. Y pues, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido